Bienvenidos a esta edición de Los Notables especial, por varios motivos. Nos hemos trasladado de locación, estamos en un lugar realmente muy particular, que es el campo deportivo del Instituto Uruguayo Argentino, el IUA. Pero además tenemos el gusto, el privilegio de estar acompañados por una persona que tiene una enorme trayectoria, que sabe mucho del tema del que vamos a hablar y del tema que es motivo de esta celebración del Día del Patrimonio, ¿no? Que es nada menos que el homenaje a los pioneros de la vitivinicultura en Uruguay. ¿Es correcto, Estela de Frutos? Sí, es muy correcto. Es el Día del Patrimonio que distinguió y que homenajea a Pascual Arriague y Francisco Vidiella. En esta edición número 30 del Día del Patrimonio se distinguen y se recuerdan y se reconocen los 150 años de la vitivinicultura de Uruguay. Un siglo y medio de trabajo, experimentación, innovación, todo lo que resume la celebración de un patrimonio tan importante y que ha puesto en el altar de la cultura al vino del Uruguay. Un patrimonio que ha ido creciendo, como el Día del Patrimonio ha ido creciendo con el transcurso del tiempo. Ahora vamos a ir a eso. Toda la transformación que hubo en la industria vitivinícola del Uruguay. Pero ya vamos a ir a eso. Yo quiero antes presentarte, ya te he presentado, pero quiero recordar que tú sos ingeniera agrónoma, enóloga, que has trabajado muchas décadas en distintas bodegas de nuestro país, sin duda en las más prestigiosas, y que has tenido reconocimientos de Francia por tus investigaciones y que has publicado además 2 libros. Pero antes de adentrarnos en el tema que nos convoca, tenemos que brindar. Sí, ¿Te parece bien? Me parece, es de rigor brindar. Es de rigor. Feliz Día del Patrimonio. Feliz día. Estamos brindando con un vino muy especial para el patrimonio. Es un vino de la uva Folle Noir, que es el vino que nos identifica con Francisco Vidiella. Es un vino de color rojo claro, como se lo definía en la época. Es un vino que nace en 1874 y al 2024 tenemos registrados los 150 años de nuestra vitivinicultura, motivo de la celebración de este Día del Patrimonio. Contanos, Estela, quiénes eran Francisco Vidiella y Pascual Arriague. ¿Quiénes fueron? Sí. Ante todo, fueron los fundadores de nuestra vitivinicultura actual. Son inmigrantes. ¿De qué origen? Español, catalán, Francisco Vidiella, y vasco-francés Arriague. Por supuesto, habían dejado su aristocracia del vino en sus países de orígenes, pero en cuanto ellos forman su capital y se asientan en este territorio, piensan en reconstruir la cultura del vino europea en Uruguay. Y son realmente innovadores porque están en un territorio que no hay antecedentes. Entonces empieza un trabajo de inmigrantes, van generando una tradición, pero son innovadores totales. Nuestra vitivinicultura es innovadora desde el principio. Francisco Vidiella abraza una uva que la elige para cultivarla, que es la Folle Noir. Es una uva francesa del sureste de Francia, el suroeste de Francia, en los Pirineos Atlánticos, una uva atlántica, estamos en un clima atlántico, y la planta en una viña que se llamaba el paraje de Peñarol, pero era en Colón, Montevideo. Le llamó por eso viña El Peñarol primero. Después la bautiza con su nombre, que es Vidiella. Pascual Arriague se enamora de otra variedad, que es la Tanat, como la conocemos hoy,
y él la desarrolla en el norte con una gran vocación de exportación. Él siempre pensó en esta uva para exportación, o sea que estos fundadores fueron visionarios, porque es el camino que siguió luego el Tanat. Pero ¿llegaron a exportar ellos su producción? Sí, en el caso de Vidiella no, pero en el caso de Arriague, el gran legado que nos hace Arriague es descubrir que nosotros estamos innovando, pero recreando lo que él ya hizo. Arriague es su primer Tanat que tenemos documentado desde 1887, y este vino él lo somete a la opinión de extranjeros, comerciantes europeos, franceses del Río de la Plata, y tenemos los comentarios, esos líderes de opinión del momento, tal como hacemos hoy, de someterlo a la opinión internacional. ¿Y cuál fue esa opinión? Esa opinión es muy similar a la que recibimos hoy. Es un vino que no sabíamos de dónde es, pero que se parece a los de Burdeos o Borgoña, decían los franceses, o sea que lo están asociando con un gran vino. Es un vino que necesitaría más tiempo para ser más velouté. Esto es muy importante porque siempre se habla de los taninos del vino Arriague, del Tanat, de nuestro Tanat, pero esos taninos se suavizan con la crianza, llega a ser un terciopelo ese vino con la crianza, y eso se lo decían al Tanat de Arriague de 1887. Esto nos da a pensar otra cosa después sobre nuestras identidades, sobre el vino y sobre nuestra cultura del vino. Pero seguimos con este trabajo de Arriague como divulgador, y lo mandó a los primeros concursos internacionales. Estamos hablando de las ferias internacionales de Barcelona y París, 1889, 1891. ¿Y por qué digo que estamos recreando lo que él hizo? Porque el Tanat del Uruguay va a concursos internacionales desde 1993 y a la fecha tiene 1000 medallas internacionales en el mundo. En los concursos más prestigiosos, más rigurosos, aquellos que tienen el aval de la Organización Internacional de la Vid y el Vino, cuya sigla es OIV, que el Uruguay es el país miembro número 32 desde hace muchísimos años y tiene 47 países miembros. Quiere decir que Arriague, planta esa vid, se cosechan los primeros, o se producen los primeros Tanat que recogen un reconocimiento a nivel internacional. ¿Y qué pasa desde la muerte de Arriague a ese renacer o esa reconversión que hubo en la industria vitivinícola uruguaya, que data más o menos de los años 90 y que tantas dudas e incredulidades generó cuando comenzaron ustedes a transitar ese camino? Sí, es un lindo recorrido, y es un recorrido de trabajo y de 4 generaciones. Los primeros eran inmigrantes, después hijos de inmigrantes, y ahora ya son uruguayos. Y los enólogos jóvenes de hoy están muy entusiasmados con el Tanat, o sea que creo que tenemos fácil para otros 150 años. Pero el camino es así. Cuando nace el Tanat de Arriague, estamos en la primera modernización del país, 1870-1930. Ese periodo fue explosivo para el vino uruguayo llamado vino criollo. Decían, está el Vidiella, el Foll Noir, este que estamos tomando, sí, está el Tanat de Arriague. Entonces, con estos vinos nace el vino uruguayo y empiezan a forjar el gusto del uruguayo. En ese momento se consumían individuales, varietales, como se habla hoy de vinos varietales, o de mezcla o de corte. ¿Por qué? Porque si vemos el color del Foll Noir, es un rojo claro. El gusto del uruguayo en ese momento, impulsado también por el Tanat y por la influencia europea, vinos más fuertes. Uruguay consumía los mejores vinos del mundo, porque desde el siglo XIX el puerto de Montevideo fue la entrada de los vinos para la región. Los mejores vinos llegaban por el puerto de Montevideo. Llegaban de Europa, por ejemplo. Llegaban de Europa, entonces el gusto del uruguayo, sobre todo el montevideano, era de grandes vinos y recibieron muy bien al Tanat, sobre todo por su color, y fue forjando
ese gusto por el color. Entonces los textos de esta época, de Vidiella y de Arriague, decían mejor mezclar para aumentar el color y para darle más longevidad, el concepto de la crianza, con el cual el Tanat se suavizaba, el velouté que le decían en el 1887 claro, los críticos internacionales Arriague. Seguimos una expansión hasta el 1930 muy importante. La Facultad de Agronomía, se funda la Cátedra de Enología y Viticultura en 1908, 1909, con catedráticos belga para el vino y para la viticultura alemán. Entonces, es un desarrollo de la ciencia importantísimo. La Facultad de Agronomía nos decía en el 1908 no apresurarse con la vendimia del Tanat. Esta uva madura más sus ollejos y sus taninos hacia abril. A diferencia de Mendoza, aquí los vinos no pierden acidez, no apurarse con la cosecha del Tanat. Y ahí estaba el secreto de que el Tanat fuera más velouté, fuera más terciopelo, cosecha madura. Nosotros pusimos en práctica eso fuertemente casi 100 años después, en la década del 90, cuando se empieza a cosechar por madurez del ollejo y madurez de las semillas, que es muy importante en el gusto del Tanat. Pero antes hay un paso que a mí me gusta mucho señalar, que la primera modernización que se da en el siglo XX es con los CREA viticultores. Hay un grupo de viticultores con el mismo modelo francés de extensión, que son los CREA, que trabajan los viñedos y los vecinos, los vitivinicultores vecinos se reúnen para traer técnicos, para viajar, y hacen la primera reconversión. Cuando en el 90 nosotros decimos vamos a manejar así, vamos a conducir así la elaboración del Tanat a partir de su vendimia, ya teníamos viñas de 20 años, porque es muy importante la edad del viñedo en la calidad de los taninos y de estas uvas. Así que creo que un punto alto son los CREA viticultores, que también en este mes cumplen 50 años, o sea, un tercio de la vitivinicultura. También vaya para ellos el homenaje, ¿no? Sí. Entonces, el terreno, digamos, estaba fértil para ese impulso, ¿Por qué estaba fértil el terreno en el 1870? Porque fue la Asociación Rural del Uruguay, fundada en el 1871, que pone como bandera de la modernización el ejemplo de la vitivinicultura. ¿Por qué? Porque quería tecnificar la agricultura y la ganadería. Había venido el alambrado, todas estas cosas. Y el mejor ejemplo que encontró fue la vitivinicultura. Si sería fuerte el trabajo que estos hombres, que no era un trabajo académico, que era empírico y autodidactas, hicieron. Y a largo plazo y visionario, ¿no? Muy visionario. 130 años después o 120 años después vino el tercer empujón o el tercer envión, ¿no? Que es esa transformación. Y en este envión creo que nos dejaron algo de su legado en la forma de enfrentar la viña, además de querer experimentar, de tener un fracaso, volver a intentar, la innovación permanente, la investigación permanente, la humildad, porque esta es mi uva, este es mi vino, gusta o no gusta, o sea, ese legado creo que nos viene de ellos, y un pasito más, la pasión. Estos primeros hombres fueron apasionados. Ya habían forjado sus capitales en otros rubros, pero les dedicaban atención personal. ¿Y quiénes recogen ese guante? En los 90. Generación a generación se va recogiendo. Yo he trabajado con los abuelos, con los padres y con los nietos ahora, y veo que eso se ha transmitido de generación a generación, que es nuestro gran valor de la tradición. Se han mantenido también en la cultura popular. Hay una palabra que a mí me gusta mucho y que a veces los uruguayos la tomamos como despectiva, pero tiene un gran valor cultural.
patrimonio también y cultura en el sentido más amplio, lo que transmitimos en el lenguaje. La expresión vino lija. Vino lija se había generado por los taninos verdes de este vino. Hoy los jóvenes siguen usando la expresión vino lija para hablar de moscateles dulces, como vinos fáciles de beber o comunes. Esa expresión habla de nuestra cultura de 50 años. La palabra se mantiene de generación en generación, pero no con el significado original, claro, porque esa lija hoy es un terciopelo, como digo. ¿Por qué? Porque aprendimos a cosechar la uva en su momento justo, a tratarla en la bodega, pero sin esa lija de entonces, que eran los taninos tan característicos de este vino, no estaría este vino que tenemos hoy, de este color intenso, de este largo, y esta capacidad de guarda que todavía no la usamos, no la explotamos en todo su potencial, porque es un vino para 30 años, para mantenerse vivo 30 años. Pero lo consumimos entre los 2 y los 4, porque también eso nos viene de tradición, porque era el problema de la época. Y había gustado tanto el Tanat que se consumía, había más consumo que la producción, claro. Entonces no se podía guardar. Entonces, ¿y lo mismo sucedía con los vinos de Vidiella? El vino de Vidiella les pasaba esto, este color, que este color hoy es un coral claro, es maravilloso, y lo apreciamos muchísimo. Este vino hoy tendría el color de un Pinot Noir, que gusta mucho, pero Vidiella se adelantó 150 años. En su momento parecía un vino de poco color. Se plantó y está en decrecimiento la variedad. Nos queda un poco más de 1 hectárea. ¿Qué queda, Estela? Y a eso apuntaba mi pregunta anterior. ¿Qué quedan de esos viñedos? Sí, originales? Los viñedos originales no es fácil mantenerlos porque caen en su producción. Entonces, en la vitivinicultura comercial esto se hace más difícil. Teníamos el potencial de declarar los monumentos algunos, se ha trabajado mucho por eso. Se declararon algunos monumentos, monumentos históricos, entre ellos el viñedo de la Cruz. Era un viñedo fantástico, una empresa que había sido fundada por la Asociación Rural del Uruguay en 1887 bajo el nombre de Sociedad Vitícola Uruguaya. Luis de la Torre fue el primer presidente. En el 1941 lo compra la familia Arocena, una reconocida familia de Uruguay, y hace un establecimiento modelo por muchos años. En el 2008 lo vende un capital italiano y ahí me acerco yo. Y un capital italiano, cuando yo le dije, usted está comprando un patrimonio y un paisaje, me dijo, yo en Italia no puedo comprar la casa de Leonardo da Vinci, así que compro el viñedo de Arocena. Empezamos a trabajar en la selección de las mejores hectáreas de Arriague y de Follenoir, porque esas uvas las había llevado el propio Arriague y Vidiella, el hijo de Vidiella, Federico, porque Francisco ya había fallecido. Y tuve la suerte de poder tocar esas uvas centenarias y elaborar con ellos este vino. Esos vinos de viñas centenarias se hacen solos. Es como si los taninos se polimerizaran en esos troncos que son etéreos, y yo los acariciaba para que la savia pudiera pasar por esos troncos, y elaboramos un vino que lo llamé Jano, porque me inspiraba ese dios romano que miraba mucho el pasado y que miraba mucho el futuro, pero que el presente no sabía dónde estaba parado. Era eso lo que yo sentía en esa situación. Ese viñedo no está más, cambia de propietario de nuevo y fue arrancado. Tenemos botellas todavía de ese vino de las uvas de Arriague, y se hace difícil. Ahora ubiqué 600 plantas de un viñedo Tanat, que cumple un viñedo en San José, que cumple 50 años este año, y ya están en botellas, ya están elaborados también, pero después pasamos a viñedos de 45, 40 años, que es muy importante en viticultura.
Y la edad, diríamos, la plenitud está entre los 25 y los 40, también en el vino. Claro, como los seres humanos. También en el vino. Ahora, toda esa historia tú la has logrado sintetizar, y algo ha tenido que ver también el Igua, en dos vinos que además llevan el nombre de Jano y Cronos, el dios del tiempo, ¿no? Contanos un poco de eso, por favor. Jano 2012 y 2013 provienen de este viñedo monumento histórico de la Nación, nombrado el 17 de marzo del 2010. Y son botellas que tienen 12 años de crianza. Para evaluar su calidad sensorial fueron sometidos a la guía Descorchado 2024, que le dio 94 puntos, citan a revelación. A Patrimonio le coincidía que fuera el vino del Día del Patrimonio por esta historia, y después el Instituto Uruguayo Argentino lo elige como su vino institucional para esta celebración que tenemos en estos días. O sea que está para degustar en el Día del Patrimonio. ¿Y con Crono? ¿Qué sucedió? Crono es una marca que su nombre viene de este dios de las vendimias. Yo lo interpreto como el dios de las vendimias y me inspira para elegir una uva cada año, o porque maduró bien, una uva cada año. Y este año la elección era Folle Noir para homenajear a Francisco Vidiella. Pero me costó encontrar esa uva, no fue fácil encontrar esa uva. Fuimos un equipo en búsqueda de esa uva y en realidad pudimos elaborar 418 botellas, pero que son suficientes para rendir este homenaje y a lo mejor motivar a que volvamos a cultivar esta uva, porque hoy está de moda. Esta uva yo estoy segura que va a gustar porque, insisto, que Vidiella fue un adelantado en este estilo, un vino ligero, fácil de beber. Creo que le vamos a rendir un gran homenaje. Le estás rindiendo un gran homenaje. Diciendo esto. Claro, como lo está haciendo también aquí el Igua para todo Maldonado y todo el departamento de Maldonado y específicamente Punta del Este, ¿no? Estela, ¿in vino veritas? Sí. Sí. Sí, la copa dice todo. Él se muestra, nos cuenta todo. Con su color, su olor y sabor, nos cuenta muchas cosas. El tema que si uno toma demasiadas copas, in vino veritas lo cuenta uno. Sí, ¿no? Ahí puede sociabilizar, ahí capaz que saca más de la persona que del vino, pero es interesante también sociabilizar con el vino. Siempre dentro, por supuesto, de no perder el control de las emociones, ni de... cuando nosotros invitamos a beber, y a beber apreciando el color, el olor, el sabor, cómo nos toca el vino. Hoy me gusta mucho trabajar en el siglo XXI, cómo me toca este vino, me envuelve, me abraza. Cuando nosotros pensamos en el vino en este sentido, nunca lo estamos viendo como una fuente de alcohol. Lo estamos viendo como una obra de arte, como un producto de diseño, como una labor de equipos grandes, de una gran familia, que es la familia de Vitivinicultura, y que hoy está muy emocionada por este reconocimiento que le hace la Comisión de Patrimonio de la Nación, que honrando a los antepasados se llega hasta hoy, porque en realidad es un siglo y medio de trabajo que se continuó, sin prisas y sin pausas, y da fuerzas para seguir. Y por suerte contó con personalidades como tú, que han hecho mucho para posicionar al vino ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? ¿Te imaginabas vos en la década del 90 que este fenómeno, esta transformación, esta revolución en la vitivinicultura se iba a dar? En la década del 90 trabajamos mucho para eso.
En la década del 90 fue muy fuerte para el vino de Uruguay y era en la que yo estaba en mi plenitud profesional. Por eso a veces las cosas de la vida, muchas cosas de la vida son suertes, poder estar a la hora que hay que estar. Y ahí empecé a trabajar el TANAT, empezamos a trabajar en un equipo grande, el TANAT, porque él también supo estar a la hora que había que estar. En la década del 90 se recrea la dieta mediterránea, cuando más tinto mejor, y el TANAT le ganaba a todos. Y prototípico, muy prototípico. Entonces ese fue un momento importante y ahí vino la reconversión de viñedos, la reconversión de bodegas. Y es un trabajo, hay 165 bodegas y 1000 viñedos. Es un trabajo de una gran comunidad vitivinícola. ¿Qué porcentaje de la producción de vino hoy en Uruguay es para el consumo interno y qué porcentaje va mayoritariamente? Uruguay tiene un consumo muy alto de vino. Consumimos 22 litros por habitante por año. Eso en el contexto internacional estamos considerados como un pueblo europeo, con mucha tradición, con mucha cultura. Por encima de los 20 litros es un gran consumo. Los países clásicos están decreciendo el consumo. Hoy diríamos el lema es beber menos pero mejor. Entonces estamos todos envueltos en esto. La viticultura de Uruguay lo que tiene hoy es que está cumpliendo con los dos conceptos más importantes de la enología moderna y de la clásica, que es la identidad. No todas las viticulturas lo alcanzan, nuestra identidad TANAT, tener un vino que nos represente. Y por otro lado, la diversidad. Plantamos 85 variedades en 6.000 hectáreas. Esto nos da un gran potencial de diversidad, además de todo lo que viene después de la mano de los elaboradores y los empresarios y los enólogos. Y de esa variedad, ¿qué porcentaje Uruguay, exportamos? sí, nosotros estamos consumiendo de los 70 millones de litros promedio, 60. No nos queda mucho para exportar. Exportamos a 45, mercados. 47 o 45 mercados. Ahora tengo la duda de la cifra, o 49 mercados en el mundo. Y también importamos. Otra definición de los países vitivinícolas de verdad es que sean exportadores e importadores. ¿Por qué? Porque mi tierra y mis hombres no lo pueden hacer todo. Esto explica que Francia, tan importante productor y exportador, sea también un gran importador. Entonces, en otra definición importante, porque es esto de ser importador, exportador y productor. De la producción anual de vinos, que son 240 millones de litros, hay un 60% que está en continuo movimiento internacional. Entonces, para nuestra escala vitivinícola, estar en ese movimiento, en ese intercambio, tenemos que hacer vinos con mucha identidad y con mucha calidad y no copiar. O sea, seguir nuestra propia impronta, porque para que lo vayan a buscar tiene que ser diferentes a otros donde por volumen habría otras posibilidades. Y por eso estamos hoy en los 150 años celebrando el Día del Patrimonio, nada menos. Además, esa coincidencia que sea la edición número 30, ¿no? de ese Día de Patrimonio, me parece absolutamente extraordinario. Tenemos que irnos, y nos tenemos que ir como corresponde, brindando. En este Día del Patrimonio tenemos algo más para celebrar. Podemos decir que Uruguay fue el centro de dispersión del TANAT al mundo en el siglo XXI. Primero a la región, lo planta Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Perú. Desde el 2011 también se une California y ahora estamos ya en Europa con el concepto de que se hace conocida esta uva a raíz del éxito del TANAT del Uruguay. O sea que... Otra razón más para celebrar. Y bueno, y tenemos que cerrar esta evocación que hemos hecho brindando como corresponde. Contanos con qué vamos a brindar. Bueno, vamos a brindar con el vino que está ofreciendo en este Día del Patrimonio el Instituto Uruguayo Argentino,
que es un Jano Tanat 2012 del viñedo patrimonial de La Cruz, y el vino elegido por el instituto como vino institucional, precisamente. ¿Brindamos? Feliz Día del Patrimonio. Feliz Día del Patrimonio. Por el legado de Arriague y de Vidiella, y por ese guante que ha recogido el IGUA con estos dos vinos, Crono y Jano, que recogen ese patrimonio de 150 años y lo proyectan al futuro. Ojalá que estos dos vinos criollos sigan gustando hoy a las generaciones que lo cultivan y a las generaciones de consumidores que lo aprecian. Que así sea. Gracias. Estamos con un vino Tanat, que es un vino de color oscuro, casi negro, a diferencia del brindis inicial, que es el Fol Noir. Dos vinos bien diferentes, que fueron los vinos criollos, los primeros vinos que se tomaron en el territorio de la República Oriental del Uruguay. Gracias, Estela. Gracias a ti. Y por 150 años más. Por 150 de buen años vino. más. Que así sea.